Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos desde el cafecito preferido de la zona centro y gracias al amigo Juan Carlos Toledo, desde aquí, desde uno de los cafeterías más reconocidas de Comayagua, Café Cala. Mire qué bonito, un ambiente muy agradable. En esta ocasión, estudiantes de la Maestría de Seguridad Alimentaria tendremos esta tarde, por supuesto, y les vamos a dar en este instante la bienvenida para que nos traten de decir de qué se trata todo esto y explíquenos de qué significa la seguridad alimentaria y cómo podemos abordarla. Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Maestría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la seguridad alimentaria y nutricional es que las personas tengan en todo momento de manera oportuna alimentos que sean saludables y poder así cumplir todas las necesidades diarias que ellos requieren. Buenas tardes, mi nombre es Dunia Cabrera, igual vengo de la Maestría de Seguridad Alimentaria que está aquí en Comayagua, en el CURC, y la verdad es un honor estar aquí compartiendo con ustedes y hablando de este tema tan importante que es la seguridad alimentaria. Pues bueno, con este preámbulo vamos a dar inicio y ya ustedes lo han mencionado, pues qué importante es hablar de la salud alimentaria, sobre todo en estos momentos. ¿Cómo está la salud del pueblo hondureño y por qué es necesario entenderla? La seguridad alimentaria y nutricional es importante y es un tema que debe ser prioridad para los gobiernos actuales porque la seguridad alimentaria no es solo comer. Muchas veces la persona no tiene educación nutricional. Yo voy al supermercado, no sé qué alimentos son saludables, qué alimentos no son saludables y la seguridad alimentaria abarca varios pilares, lo que es acceso a los alimentos, que estén disponibles, utilización biológica y también hay otro pilar como consumo y la trazabilidad también, que esto hace que la seguridad alimentaria y nutricional sea multidisciplinario. Esto se encuentra en varios factores, no solo en lo que la gente tiene que comer, sino que también en aquellas zonas que son más vulnerables, por ejemplo, lo que es otra mal cara, que es la inseguridad alimentaria y nutricional, y en aquellas personas que son más vulnerables o se acercan lo que es a un cambio climático. Estoy hablando, ¿su nombre? Dunia. Estamos hablando que Honduras está enfrentando un problema silencioso que es latente y que es necesario abordarlo. Sí, estamos nosotros desde la seguridad alimentaria y como maestrantes justo nosotros hablamos sobre estos temas y es sobre cómo vamos a afrontar esa crisis que en las noticias a veces solo nos mencionan como va a haber una crisis, pero no nos dicen qué vamos a hacer o cómo afrontar esa crisis. Entonces es cómo nosotros como hondureños o como población y como nosotros como estudiantes vamos a enseñarle a la población de qué se debe hacer o cómo vamos a hacer al respecto. Eso es bien importante, ¿qué vamos a hacer al respecto? En este caso, si hablamos en el cómo hacerlo, ¿por dónde podemos comenzar? Podemos iniciar desde la escuela, desde los niños, desde la parte de educación, porque un niño, si yo lo educo desde pequeño y le enseño qué alimentos son saludables, él va a tener una mayor prevalencia o va a escoger o va a optar mejor por estos alimentos que sí van a poder nutrirlo también, porque eso se viene haciendo escalonado. Luego lo que es a los padres también, porque los padres son los encargados en comprar los alimentos y básicamente que el bebé o el niño está consumiendo lo que el padre compre y por último también siempre involucrar a lo que son las municipalidades, la comunidad, el gobierno actual y todos estos tipos de organizaciones no gubernamentales que se encuentran en el país también. Bueno, en este tema que es muy álgido, hablemos de los factores que hay que abordar. Algunos de los factores son bastante amplios y por eso decimos que tiene que ser multidisciplinario. Dependemos de ingenieros agrónomos, también dependemos de nutricionistas, de médicos, de técnicos en alimentos. ¿Por qué? Porque estos factores no vienen solo, como decía, desde un punto, sino que vienen desde muchos ámbitos. Es decir, por ejemplo, desde el campo. ¿Cómo vamos a enseñarle a las personas desde el campo, desde una comunidad, desde el niño? Porque ahora es como que al niño no le gusta trabajar en el campo. Entonces, ahora todo es como, me voy a ir de mi comunidad a trabajar fuera. ¿Y por qué no enseñarle que él se quede ahí? Eso es parte de un factor que está
faltando en las comunidades, como ya no hay nadie que siembre tampoco. Entonces, ¿cómo enseñarle, cómo cultivar eso? O sea, son muchos factores que por eso decía mi compañera, ¿verdad? Que es enseñarle desde pequeños, todo viene desde pequeños. ¿Qué le enseño yo en mi casa? ¿Cómo aprende el niño en casa? Porque si en casa le decimos que trabajar en la tierra no sirve para nada, entonces ahora ¿cómo vas a enfrentar la crisis si no hay nadie que siembre? También, ¿verdad? Porque a veces solo vemos la crisis como se secó el cultivo, pero quizás es porque no hay suficiente personal en la tierra trabajando. Entonces también eso es parte de uno de los factores que tenemos que entender y ir cambiando. ¿Qué tan grave es la situación? Pues en la parte de la inseguridad alimentaria y nutricional es una parte que es bien grave porque en el país, por ejemplo en Honduras, tenemos zonas más vulnerables como es el corredor seco, que tienen más de 15 años de encontrarse en inseguridad alimentaria y nutricional. La inseguridad alimentaria no es que la gente no solo tenga que comer, sino que también las personas no tienen acceso a educación, no tienen acceso a dinero, no tienen trabajo, no tienen centros de salud. Entonces también dentro de los factores y la más cara de la inseguridad alimentaria es la desnutrición infantil. En menores de 5 años sabemos que esos menores no van a tener una larga vida, no tienen productividad luego en el colegio. Entonces la parte de inseguridad alimentaria y nutricional, todo esto de las crisis también que se ve más afectado. En Honduras tenemos zonas que están mucho más afectadas que otras, entonces muchas cosas, muchas ayudas también sí van a funcionar para temas de crisis, pero no podemos depender de ellas y tampoco este tipo de situaciones significa que se van a quedar permanentes este tipo de ayudas también. Miren qué cosas tan interesantes. Usted que nos está viendo ahí desde el canal La Verdad TV, es de abordar estos temas con suma seriedad y es bien importante preguntarle a estas jóvenes que están cursando la maestría en seguridad alimentaria en conjunto con otro joven que lo tenemos aquí, pero mencionó uno de los grupos vulnerables. Estamos hablando de los niños, hablemos de la tercera edad, hablemos de los grupos autóctonos en el país. ¿Cómo miran ustedes la situación? En parte, por ejemplo, están los niños, ¿verdad? Luego está la población más vulnerable, que también son las mujeres embarazadas y las personas de la tercera edad. Por ejemplo, en la parte de seguridad alimentaria y nutricional, en esta zona más vulnerable, en un contexto como estamos ahorita, como el café, yo no puedo llegar a decirle a un paciente hipertenso, desde hoy no vuelve a tomar café, ¿verdad? Sino que tengo que ir viendo cómo eso es negociable también, porque las personas de la tercera edad me bajan el apetito, ya no quieren comer, o son personas que dicen, no, yo toda mi vida he comido esto, no voy a dejar de comerlo. Y también estas zonas, también, por ejemplo, tenemos grupos lencas que están bastante formados, los garífunas, que en Honduras somos multicultural en nuestra gastronomía, entonces eso también se ve un poco afectado en la asistencia humanitaria, que son las ayudas que no me van a venir a regalar mínimos verdes, por ejemplo, sino que son productos que son no perecederos y que me van a servir a un determinado o largo plazo. En este pequeño bloque vamos a preguntarle a estas jóvenes cuáles serían en este instante, cuáles serían sus conclusiones. Hemos estado hablando cómo los gobiernos, cómo la familia, cómo el padre de familia, la madre, influye para que este proceso infantil, que en el hogar, en la comunidad, en la ciudad, en todo el país, pues se trabaje en este tema. Yo considero que es muy importante, si se trabaja, iniciamos desde el gobierno, ¿no? Sería la parte de políticas públicas, ¿verdad? El gobierno no cuenta con políticas públicas que están fortalecidas en este tema, ¿verdad? El gobierno todavía no sabe cómo manejar a gran escala la situación, y si se manejan estudios o políticas de otros países, pero no funciona con el nuestro, porque como mencionaba nuestra compañera, somos multiculturales. Entonces se tiene que ser de acuerdo a etnia, cultura, ciudad, comunidad, porque yo no le puedo decir a la comunidad de indígenas que coma lo mismo que la comunidad garífuna. No encuentro lo mismo. Entonces eso depende de las políticas que tenemos en el país y que sean específicas de acuerdo a la zona en que nosotros estamos. De acuerdo a esas políticas se van a empezar a crear estructuras para las escuelas, ¿verdad? Para que la escuela pueda orientar al niño desde esa parte.
porque muchas veces nosotros dependemos de políticas como de Estados Unidos o políticas de otros países que no van de acuerdo a nosotros. Entonces eso afecta bastante. Entonces guiarnos de acuerdo a las políticas públicas que se puedan crear en nuestro país para que los niños que llegan a la escuela la conozcan. Y muchas veces los niños son los que le enseñan a los papás, mira, yo aprendí esto en el colegio, en la escuela, creo que es muy importante, y así la familia se va adecuando a eso, va aprendiendo junto con los niños. Entonces es principalmente la creación de políticas públicas que sean adecuadas a cada una de las zonas de nuestro país. Gracias. ¿Su conclusión? Pues mi conclusión es de la parte de seguridad alimentaria es el empoderamiento, ¿verdad?, a cada uno de los ciudadanos como hondureños, la parte de educación nutricional, ¿verdad? Ustedes como periodistas también, que sabemos que hay muchas personas que tienen mucha influencia de parte de ustedes, entonces si se puede replicar y prevenir enfermedades, ¿verdad?, que no son transmisibles a largo plazo. Si ahora bien sabemos, la evidencia científica ya nos dice que la alimentación es la herramienta para poder prevenir enfermedades, tener una larga vida, longevidad, no depender de medicamentos también. Entonces esa parte también en los tomadores de decisiones, ¿verdad?, que son nuestros representantes, ya sean nuestros alcaldes, nuestros diputados, nuestro presidente. Entonces darle prioridad a los temas de nutrición, ¿verdad?, que también es un tema nuevo en el país también. Entonces sí tenemos muchas políticas, como lo mencionaba Dunia, pero falta fortalecerlos o que todos pongamos de nuestra parte para tener un pro de la seguridad alimentaria y nutricional en nuestro país. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero al retornar tendremos también otro invitado aquí en nuestra mesa de diálogo. El tema principal, seguridad alimentaria. Al retornar estaremos hablando cómo los efectos climáticos han afectado esta población vulnerable, y actualmente estamos viviendo una crisis que, imagínense, se habla del niño Godzilla, se habla de otros temas. Ahora, ¿qué situación se están tomando o qué soluciones se están tomando para de alguna manera solucionar este problema? No nos cambie, pausa comercial.